hermanos, buenos días, ¿cómo están? No hace tanto frío, amén. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Vamos a estar en Juan, capítulo 19, versículo 1 al 16, y le voy a pedir al hermano Nico, si puede venir, el micrófono lo tiene, para leer la lectura de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, 1 al 16. Juan 19, 1 al 16. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Endosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Gracias, Nico. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos para apreciar la obra de Cristo y la persona de Cristo en nuestras vidas. Que podemos sentir el dolor que Él pasó por nosotros, pero también la aceptación que nos brinde a ti eternamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título hoy es El Rey que necesitamos. Ya Jesús ha sido condenado. Ahora vamos a ver una guerra de palabras entre Pilato y el gobernador romano, que es el gobernador romano, y los líderes religiosos de Israel. Ahora, ellos no discutían por justicia, sino cómo pervertirla a su favor. Esa es la discusión que estamos viendo acá. Pilato desea librar a Jesús porque no encuentra un delito contra él que merece la muerte, y los líderes religiosos deseaban crucificarlo porque se puso al mismo nivel que Dios. Ahora, la tendencia caída es buscar una ventaja. Esa es nuestra tendencia. Vamos al mercado, buscamos una ventaja. Un taxi, ventaja. Todo lo que hacemos es la tendencia buscando una ventaja. Ahora, el pueblo de Israel había visto, experimentado e incluso probado los milagros de Jesús cuando Él le dio comida. Pero aún así, querían crucificarlo. Jesús enseñó abiertamente en las sinagogas. Él nunca faltó respeto al rey y además pagó sus impuestos. Él no era una amenaza para los romanos, sino era un sujeto modelo del imperio.
que no solamente obedeció la ley moral perfecta de Dios, sino de los hombres dentro del contexto de la palabra de Dios. Él solamente era un peligro para los líderes religiosos porque Jesús dijo que era el Mesías. Varias personas le siguieron, hizo milagros, enseñaba con autoridad. Entonces se convirtió en una amenaza para ellos. Y ellos no querían soltar el poder. No querían soltarlo. Y en lugar de abrazarlo y seguirlo, se rebelaron ante su Rey divino. No podían reconocer su Mesías. Y yo quiero que ustedes capten eso. Para no reconocer a Cristo significa que no podían reconocer a Dios. Entonces estaban lejos de Dios porque mataron a su Mesías. Yo estaba leyendo un libro sobre gobiernos que hicieron un cambio radical. Hay varios en el país, como el presidente Bukele, hay varios en Asia, que hicieron y cambiaron radicalmente su país para el bien. Y ellos tienen algo bien en común, todos esos presidentes, dictadores, sea cual sea. Ellos estaban dispuestos a hacer lo correcto a pesar de, y el mundo estaba en contra de ellos. Pero las personas que vivían en esos países, ellos estaban felices porque ya podían vivir en paz. No tenían que preocuparse por las bandas, la corrupción. Ellos ya podían vivir en paz. Porque alguien estaba dispuesto para mantener la justicia. Proverbios 29:4 nos habla de este mismo concepto. Dice, el rey que hace justicia afirma su país. El rey, Proverbios 24:9, no es todo el pasaje, pero el rey que hace justicia afirma a su país. Entonces, cuando los líderes de un país son corruptos, los ciudadanos van a sufrir. Así es. Así era con Israel, así es hoy en día. Porque ellos no tienen el interés de glorificar al Padre. Ellos no tienen el interés de su país y el bienestar de sus ciudadanos, sino ellos tienen intereses personales. ¿Cómo ganar dinero? Tienen que pagarle un poquito para aceptar un contrato, sea lo que sea. Todo lo que ellos hacen son para su propio egoísmo. Y nosotros podemos aún testificar en este país. Y nosotros podemos culpar partidos políticos, la corrupción. Algunos yo he escuchado con personas, es que acá los votantes no son ignorantes. Es el pecado, hermanos. Es el pecado. Porque, ¿qué nos dice Daniel 2:21? Porque nos recuerda Daniel, hablando sobre este contexto. Daniel 2:21 dice, Él, Dios, es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios es quien permite todas las cosas, incluyendo gobernantes excelentes o malvados. Y a veces lo hace para bendición y a veces lo hace por castigo. Pero es Dios. Entonces Jesús, nuestro Rey, Él pasó una horrible humillación, vergüenza, sufrimiento, dolor y muerte, no porque Él lo merecía, sino que nosotros lo merecíamos. Y Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Él hizo que nosotros no podíamos hacer. Él pagó la pena del pecado en frente del tribunal de Dios. Entonces vamos a ver varios eventos en capítulo 19. Lo vamos a separar en 3 prédicas. Hoy el primero. Pero vamos a recordar la mayor injusticia que este mundo ha encontrado. No había otra injusticia que se pueda comparar. No importa qué guerra, qué dictador. Lo que hicieron con Jesús era la mayor injusticia de este mundo.
porque él no merecía a morir. Pero fue ordenado por el Padre. Entonces, el versículo 1 al 6, Jesús castigado, el versículo 1 al 6. Él estaba a punto de ser entregado para ser crucificado, y en versículo 1 leemos: Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los ciudadanos romanos le golpeaban a sus otros ciudadanos con varas, los soldados con palos, pero los esclavos despreciados y marginados, que no eran ciudadanos de Roma, estaban destinados a la crucificación. Se golpeaba con varas de cuero, con pedazos de metal o hueso, filosos para penetrar el piel. Y la persona peor, vamos a decir, recibía ese tipo de castigo. Le quitaban la ropa, le ataban a un poste y le pegaban. La ley judía solo permitía 39, vamos a decir, latigazos. 39, nada más. Pero los soldados romanos golpeaban a la persona hasta que se cansaban. Hasta que se cansaban. Entonces, dependiendo del día, si estaban en buen humor o no. Y le pegaban y le pegaban. Y Jesús no era ciudadano romano. Y el delito de él, entre comillas, es de declararse contra el emperador. Entonces, él recibió el castigo más cruel que ellos podían hacer a una persona. Y cuando estaban en las manos de las guardias, ellos no tenían reglas oficiales. Acá, en cualquier país desarrollado, los prisioneros tienen derechos, ¿sí o no? Tienen derechos. Tú no puedes hacer lo que tú quieras hacer con ellos. En ese entonces no. Dependiendo cómo se sentían, podían darle bofetadas, robar sus posiciones, hacer lo que querían hacer con él. Y normalmente ellos abusaron de los prisioneros. ¿Para qué? Entretenerse. Y eso es lo que vemos en versículos 2 y 3. Mira lo que dice: los soldados dijeron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y lo vistieron en un manto de púrpura, y acercándose a Jesús le decían: salva, Rey de los judíos. Se burlaron de nuestro Salvador. Ellos lo avergonzaron. Y la ironía es que él era el rey. Él era el rey. Lo vistieron como rey, pero era rey. Y como rey podía llamar a todos los ángeles y iban a venir y a destruir a todos. Pero eso no fue la voluntad del Padre. Entonces no lo hizo. Se sometió a la voluntad del Padre. Lucas 23:16 nos dice que Pilato tenía la intención de azotar a Jesús y después liberarlo. Esa era la intención de Pilato. ¿Por qué? Porque no podía encontrar una condena, algo que merecía la muerte. Entonces, Pilato no lo soltó. ¿Por qué? Porque tenía miedo de las protestas. Recuerda, había miles de personas en Jerusalén. Él no vivía ahí, él estaba ahí para controlar las cosas. Y él no quería una protesta porque eso iba en contra de él. Entonces tenía miedo de hacer lo correcto. Entonces puso su interés personal por encima de la ley. Eso es lo que hizo Pilato. ¿Eso es justo? No. Ok, yo quiero que ustedes escuchen. Lo declaro libre, pero lo voy a condenar. En su mente Jesús no tenía algo que merecía la muerte. Entonces en versículo 4 Pilato declaró públicamente la inocencia de Jesús. Mira, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Amén. Terminó el caso. Vamos a ir a la casa. No hizo eso. Pero aún así lo castigó. Lo maltrató. Tú puedes imaginarte un juez diciendo: vamos a hacer Yuri. Yuri hizo algo
Dice que hizo algo, hace la investigación y dice, no encuentro nada mal en él, pero igual le voy a cancelar por 3 años. ¿Eso sería justo? No. Eso es exactamente lo que hizo. Encontró a Jesús inocente, pero lo condenó. Eso es la definición de injusticia. Así que sacaron a Jesús, quitaron su ropa, lo vistieron como rey, pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y mira lo que dijo, aquí está el hombre. Pilato declaró que era inocente, pero aún así lo golpeó, lo humilló y estaba sangrando. Él pensaba a ver a Jesús en esa condición iba a ser suficiente para los judíos para apaciguar su odio contra Jesús. Entonces, pero él se equivocó en la profundidad del odio de los judíos religiosos contra Jesús. Él pensaba, ok, ellos lo van a ver humillado, sangrando, ya no es una amenaza para nosotros. Entonces ellos se van a apaciguar y van a decir, líbralo. Y no hicieron eso. Los líderes religiosos, los guardias del templo gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Los gobernantes romanos no estaban dispuestos a someterse a la voluntad de los oficiales locales. Eso no era la norma. Pero los judíos sabían eso. Ellos tenían miles de personas presentes. Era Pascua. Ellos usaron la amenaza de protesta para manipular a Pilato a someterse a su voluntad. Entonces, el veredicto de Pilato de Jesús era inocente. Y la mayoría de los casos, él no iba a someterse a los oficiales locales, jamás. Él por el mero hecho del orgullo. Pero tenía algo en su mente. Una turba con todas esas personas que iba a causar daño a él y a su reputación y a su trabajo. Entonces yo puedo imaginarme que Pilato estaba frustrado también, pero no la excusa de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque los judíos religiosos querían matar a Jesús. Y a veces nosotros tenemos la tendencia en nuestra mente, cuando queremos hacer algo, lo vamos a hacer. ¿Te has encontrado en esa posición? Tú quieres hacer algo, yo lo voy a hacer. Yo quiero esto y lo logro. Nunca preguntándonos si es la voluntad de Dios. Ellos tenían decididos en su mente que Cristo no era el Mesías. Y Él merecía morir porque dijo que Él se puso al mismo nivel que Dios, pero nunca preguntaron, ¿es cierto? Porque ese varón caminó por agua. Ese varón sanó al ciego. Y recuerde, el ciego fue enfrente de ellos para testificar. Ellos lo vieron. Hablaron con sus padres. Vieron que dio comida a una multitud. Sanó a enfermos regularmente. Entonces ellos podían ver, pero nunca hicieron la pregunta, ¿era cierto lo que dijo? Este hombre enseña con autoridad, pero nunca hicieron la pregunta, ¿es cierto? Y a veces nosotros fallamos en hacer la pregunta más fundamental. ¿Es cierto lo que dice la palabra de Dios? ¿Es cierto Cristo? Eso es lo que hacemos hoy día. Tratamos de eliminar cualquier rastro bíblico de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que hace el mundo. Ellos quieren restringir el mal. Restringir la verdad, disculpa. ¿Y cómo lo hacen? Aplastando la verdad. O distorsionando a Jesús de tal forma que el Jesús que ellos creen en su mente, que acepta todas sus tonterías, es el Jesús de la Biblia. No es así. Ellos querían crucificar a Jesús y lo hicieron.
porque distorsionaron en su mente y corazón que Él no era el Mesías, pero nunca hicieron la pregunta, ¿es cierto? Y tenemos esa tendencia. Entonces dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Crucifícalo. Cada vez que rechazamos a Dios, estamos diciendo, crucifícalo. Cada vez que no queremos someternos, estamos diciendo, crucifícalo. Pero déjame decirte, todos nosotros somos iguales si Dios no intervenga en nuestro corazón y nos cambia. Que me llega al segundo punto, la ofensa. De versículos 7 al 11. Los líderes religiosos no podían pasar por alto la ofensa y el pecado de Jesús. Le dijeron, reveló, mejor dicho, a Pilato su verdadera motivación, porque hasta ese punto él dijo que eres rey, quería quitar la autoridad de César. Mentiras, distorsiones. Él dijo, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser hijo ¿de quién? De Dios. Pilato quiso cederles la responsabilidad. Ok, tú lo matan. Dale. ¿Tú quieres matarlo? Mátalo. ¿Y qué dijeron ellos? No. No. Muchas veces no queremos ensuciar nuestras manos. No queremos ensuciar nuestras manos, pero sí estamos dispuestos a que alguien más ensucie sus manos. Yo doy un ejemplo con los niños. Los niños pequeños, yo puedo a veces enviar, vete a la cocina y saca esto para mí y tráemelo. Tú no tienes responsabilidad. Y si lo agarran en el acto, yo no hice nada. Pero ¿quién manipuló a ese niño? ¿Quién? Fui yo. Ellos no querían hacer y matar a Jesús, pero sí querían a alguien más que lo haría por ellos. Y nosotros tenemos esa tendencia. Buscamos la forma en cómo manipular a las personas para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y cuando sale mal, lavo mis manos. Tenemos esa tendencia. Él dijo, pretendió ser hijo de Dios. Mátalo ustedes. Dijeron, no, tú lo hagas. Pero en esa declaración, en versículo 7, reveló su verdadera motivación. Ahí más claro no podían ser. Él dijo, pretendió ser hijo de Dios, lo cual era blasfemia. Vamos a Levíticos 24, 16. Para que nosotros podamos entender a dónde estaban viniendo los líderes religiosos. Su perspectiva. Levíticos 24, 16. Además, el que blasfema el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo que apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfemen el nombre, ha de ¿qué? Morir. Los líderes religiosos mintieron al gobernador de Roma, amenazaron a Pilato, amenazaron, entre comillas, de que Jesús estaba amenazando a César, y ellos dijeron que Jesús era una persona que quería causar una revolución. ¡Qué mentira es eso! Ellos querían a Cristo muerto porque Él blasfemó. Punto, claro, pelado, no hay nada más. Pero para ellos, para los romanos, eso no era suficiente. Porque ellos no creían que Jesús era Dios encarnado. Y Pilato no quería un motín por los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Lo mató. Pero Pilato tuvo temor de escuchar, Él es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Ustedes han pensado eso? Él tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque los romanos creían que los dioses podían entrar al mundo y vivir entre ellos. Entonces pensó que Él era un Dios y podía ser real. Y Él no quería matar un Dios porque eso no iba a terminar bien con Él. La ironía era que es Dios. No se dio cuenta. Él era y es Dios. Entonces cuando Él escuchó eso tenía temor.
porque ellos pensaban que los dioses podían vivir entre los hombres. Hechos 4:11, no tiene que ir, pero anótalo. Hechos 4:11, las personas de Listra pensaron que Pablo y Bernabé eran ¿qué? Dioses. Y querían adorar a Pablo y a Bernabé como dioses. Así que en el versículo 9 de nuestro capítulo 19, dice, ¿dónde eres tú? Pilato le preguntó a Jesús, ¿dónde eres tú? Es un poquito fuerte, ¿no? ¿De dónde eres tú? ¿Por qué le preguntó eso? Porque a donde una persona venía, sus orígenes, determinaba su estatus, quién era, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él quería saber cuál era su origen. Como cuando Pablo, yo soy ciudadano de Tarsus, yo soy romano. Entonces, cuando él dijo eso, tenían temor. Nosotros encarcelamos y castigamos a un hombre romano ilegalmente. Entonces, él quería saber el origen de Dios para ver si era celestial, si era divino. Y Jesús nos respondió. Y Pilato se molestó. Y mira lo que dijo en versículos 10 y 11. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús respondió, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te lo hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y déjame decirte algo acá. Pilato pensaba que tenía control de la situación, como nosotros pensamos que tenemos el control de cualquier situación. Aunque él era el gobernador y él iba a tomar la decisión final de condenar a Jesús, Dios es soberano. Recuerda eso. A mí no me importa quién es rey, presidente, presidenta en cualquier país. Dios es soberano aún sobre ese presidente, ese país y todos los oficiales. Es Dios que es soberano, incluso sobre los malvados líderes religiosos. Porque recuerda lo que dice Mateo 26:24. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El hombre tiene responsabilidad, pero Dios es soberano. ¿A dónde empieza y termina esas cosas? Podemos hablar, eso es otra prédica y podemos hacer un estudio sobre eso. Pero Dios es soberano. Y el hombre es responsable. Pilato pensó que tuvo la autoridad sobre Jesús y estaba equivocado. Y déjame decirte algo. Nosotros pensamos que tenemos autoridad sobre Jesús y estamos equivocados. Él no se somete a nosotros nos sometemos a Él. Él está en control de cada cosa que está pasando. Nada pasa afuera de la voluntad del Padre. Pero Pilato era responsable por sus acciones. Judas estaba guiado ¿por quién? Por el diablo. Por el autor, la persona que quería aplastar a Jesús era el Padre. Yo sé que eso suena duro. Justin Peters lo dice así. Él lo describe así. Dios mató a Jesús en un sentido judicial. Él ordenó su muerte y estaba aplicando su ira, aplastando a su ira, según Isaías 53:10. Nosotros podemos pensar que algo está fuera del control de Dios, pero nada está fuera de su voluntad. La muerte de Jesús no fue un producto de casualidad, de mala suerte, sino Dios controlando todas las cosas según su providencia. ¿Qué significa providencia? Jerry Bridges lo define así. Cuidado constante de Dios y su dominio absoluto sobre toda su creación para su gloria y el bien de sus personas. Dios está involucrado activamente en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús muriendo, cuando nosotros pensamos, mira, qué mala suerte estamos pasando. El cristiano no cree en mala suerte. ¿Por qué no cree en mala suerte? Porque Dios es soberano. Eso porque no juego la lotería. Yo no creo en suerte. Si Dios me quiere bendecir, me va a bendecir. Nosotros pensamos
que en el cristianismo hay suerte, que las cosas pasan por accidente. Nada pasa por accidente en este mundo. Absolutamente nada. Y tenemos que captar eso. Fue la voluntad del Padre aplastar al Hijo por nosotros. Todo lo que Pilato era, todo lo que nosotros somos, todo lo que los líderes religiosos eran, es porque Dios lo permitió. Nada más y nada menos. Los dones que Él estaba ejecutando simplemente fue porque Dios lo permitió. Pero fíjense, Cristo se puso al mismo nivel del Padre. Nunca negó eso. Nunca negó la adoración. Nunca negó que las personas gritaban, Hosana, hijo de David. Nunca lo negó. Porque era cierto. Era cierto. Nunca se hicieron la pregunta, ¿es cierto lo que está diciendo Jesús? ¿Es cierto lo que está diciendo Jesús? Jesús nunca negó esas cosas. Porque era lo que Él dijo que era. El Hijo de Dios. Y todo lo que Él hizo fue según la voluntad del Padre. Ninguna de las palabras de Jesús eran en vanas, por suerte. No, todos estaban medidas. Y nosotros nos olvidamos que Jesús murió por la ofensa de decir que Él era Hijo de Dios. Pero nunca hicieron la pregunta, ¿es verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien nos ofende, ¿qué pasa cuando siguen hablando? Entonces ahí nos habla, somos ofendidos y después dejamos de escuchar. Eso es lo que hacemos. Dejamos de escuchar. Y nunca preguntamos si lo que él o ella dijo es cierto. Nuestra tendencia es cerrar nuestros oídos porque somos ofendidos y en ese estado tapamos y no escuchamos nada más. Y nunca decimos, ¿es verdad? ¿Es verdad? Ahora, mi mamá tiene el don de apuntar los errores, las malas mañas que yo tengo. Ella tiene ese don y como su bebé, y yo soy su bebé, pues ser sincero. Al inicio, cuando tenía 18 años, cuando mi mamá me hablaba, me molestaba. Me molestaba. ¿Cómo esa mujer me va a decir, yo soy un hombre? Yo soy un hombre. Ella no me puede decir, una mujer diciéndome. Y a través de los años, pues tenía razón mi mamá. Y después tengo que pedir perdón, mamá, discúlpame. Metí la pata. Yo sé, mi hijo. Eso es nuestra tendencia. ¿Alguien me ofende? No escucho nada más. Y no solamente escucho nada más, cierro la puerta a esa persona. Eso es lo que hacemos. Cierro la puerta y ya no quiero escuchar. Y eso es lo que hicieron los líderes religiosos. Ellos se ofendieron, cerraron sus oídos y ya no querían escuchar nada, pero nunca hicieron la pregunta, ¿es verdad lo que dice Jesús? Y nosotros hacemos igual hoy día. Esta persona puede ofender, yo puedo ofender, ustedes se pueden ofender uno al otro, y nunca hicimos la pregunta, ¿es verdad lo que dijo él o ella? Ahora, con mi mamá yo tengo que perdonarla. ¿Sí o no? Con mi mamá yo no puedo cerrar la puerta así. Pero con un hermano, fácilmente. Porque esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es cerrar la puerta cuando no tenemos que cerrar la puerta. Porque no queremos escuchar, porque somos ofendidos. Esa es la tendencia. Cuando somos ofendidos, ya no vamos a escuchar. Y nunca hacemos la pregunta, ¿es verdad? Porque dame decirte, Dios utiliza ¿a qué? Al cuerpo de Cristo para decirnos la verdad. ¿A quién utiliza? Al pueblo de Cristo. Obvio, la palabra de Dios. Vamos a decir eso. Obvio, la palabra de Dios, oración. Pero Él usa el cuerpo de Cristo para decirnos la verdad.
es que simplemente no hacemos la pregunta, ¿lo que él o ella está diciendo es verdad? Porque nos cuesta. Y hay personas que no podemos cerrar la puerta. Padres, esposo, esposa, hijos, no podemos cerrar la puerta a ellos. Porque son familia. Y nosotros decimos, la familia, la sangre, vale más. Entonces no puedo cerrar la puerta a mi familia, pero estamos dispuestos a cerrar la puerta a la familia de Dios. Eso no es bíblico, hermanos. Porque tenemos que hacer la pregunta, ¿es verdad? Y a veces va a ser verdad y a veces no va a ser verdad. Pero eso no te da la libertad de tratar mal a tu hermano o tu hermana. No lo hacen. Ellos vieron a Jesús, cerraron sus oídos y dijeron hasta acá nada más. Pero nunca hicieron la pregunta, ¿es verdad? Que me lleva al último punto. El verdadero rey. Pilato, como sabía que Jesús era inocente, esforzó a liberarlo. Yo quiero que tú escuches la contradicción eso. El gobernador, el juez, esforzó para ejecutar su sentencia de inocente. No importa qué rey, juez tú eres. Si eres un juez, tú tienes la obligación de mantener la justicia. Y no importa que todo el pueblo te maten, porque es tu responsabilidad. Era su definición pública, definitiva, oficial, que este hombre no merecía la muerte, pero se negó por miedo de lo que iba a pasar. Entonces, mira la manipulación. Versículo 12. Si suelta a ustedes no es amigo de César. Todo lo que se hace rey se opone a César. Y lo interesante era que los judíos odiaban el dominio de Roma y ellos eran verdaderamente la amenaza a César. Y se mostró años después, cuando ellos intentaron rebelarse contra el imperio romano y lo aplastaron. Aplastaron a los judíos. ¿Quién era la amenaza? ¿Jesús o los líderes religiosos? Eran los líderes religiosos. Y fue ese punto que ellos le dijeron a César acá, que él cedió a las demandas de ellos. Toma. Porque ellos estaban manipulando. Así que en versículos 13 y 14, el apóstol Juan organizó la escena y mira lo que dice. Entonces Pilato, cuando oyó esas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, todo oficial, y el lugar que se llamaba empedrado, en hebreo Gábata, y era el día de preparación para el Pascua, era como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Aquí está su rey. Ellos no hicieron la pregunta. Era cierto. Lo interesante era que un incrédulo estaba mostrando lo obvio, lo que el pueblo de Dios no quería ver. Aquí está su rey. Y déjame decirte, cuando Pilato dijo eso, le estaba dando una tira a los judíos. Mira tu rey, humillado, sangrando, mira tu rey. Porque él sabía que una blasfemia no merecía la muerte según los romanos. Ahora, su rey estaba ahí en medio de ellos. Aquí está tu rey, vestido como un rey, con una corona de espinas, sangrando, en cual nosotros no podemos imaginar. Y en lugar que el pueblo de Dios se ponga en defensa de su rey, que nunca hizo nada mal, los rechazaron. Y yo quiero notar algo acá. A veces nosotros no defendemos lo que debemos defender. Y después a veces defendemos lo que no debería defender. Ellos tenían que defender la verdad y no defendieron la verdad. Y muchas veces estamos dispuestos a defender algo que no merece ser defendido. Simplemente por proteger la dignidad de alguien, la reputación, sea lo que sea.
pero no queremos defender la verdad de la palabra de Dios. Entonces su rey está de pie, enfrente, oficialmente, y no lo defendieron. Y los líderes respondieron, versículo 15, fuera, fuera, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato dijo, he de crucificar su rey una vez más. Dios utilizando el malvado, el incrédulo, Pilato contra el pueblo de Dios. Él estaba dispuesto a reconocer, aunque estaba burlando contra ellos, pero era profético, su rey, y ustedes lo quieren matar. Ellos respondieron a Pilato, no tenemos más rey que César. Ahora, vamos a poner las cosas en contexto. Blasfemar es tomar y vaciar el nombre de Dios. Los sacerdotes acusaron a Jesús de blasfemia, en cual no era una mentira. Porque nunca hicieron la pregunta, ¿es real? Ahora, si nosotros decimos, si alguien acá dice que es Jesús, vamos a decir, si Nico dice que es Jesús, vamos a decir, bueno, hermano, vamos a orar por Sachi, vamos a hablar con Nico y decir, eso no es cierto. Si yo digo que soy Jesús, usted me va a mirar, el pastor está loco. Y ya van a tener razón. Pero Jesús, diciendo que es Dios, es válido. Pero nunca hicieron la pregunta, ¿es verdad? Entonces ellos dijeron, no tenemos rey. Entonces, a decir que no tienen rey, ellos estaban blasfemando. ¿Tú ves lo que está pasando acá? Lo que acusaron a Jesús, ellos mismos están haciendo en rechazar. Y lo malo es que se quedaron con solo el rey César. Porque rechazaron a Dios. Entonces Pilato lo entregó a crucificarlo. Y ahí llegamos al final del ciclo. Y tenemos que responder a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Cada uno de nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Vamos a decir, no lo creo. O voy a decir, me someto. Vamos a decir, este libro acá es verdad. ¿O no? Todos nosotros tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Él es rey o no? Ellos rechazaron a Jesús. Dame un ejemplo. Cuando Israel le pidió a Samuel por un rey, ¿a quién estaba rechazando? A Dios. Y eso es lo que Dios le dijo. Dale su rey. Dale lo que ellos quieren. Y a veces es el castigo de Dios. Dios dice, nosotros decimos, dame. Él dice, no. Dame. Toma, como castigo. Como castigo. ¿Quieres rey? Toma rey. ¿Para qué? Porque en rechazar y pedir un rey, ellos rechazaron a Dios y su teocracia. Porque querían ser como los demás. Acá también. Ellos rechazaron a Jesús y aceptaron y se quedaron con César como rey. Y finalmente, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Se quedaron como hijos de Satanás. El pueblo de Dios se quedó como hijos de Satanás a rechazar al rey. Mira la ironía de todo esto. Ellos mismos se estaban condenando, pero no se dieron cuenta. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Mientras nosotros seguimos viendo la injusticia de Jesús a través de ese versículo, recordamos el profundo amor que el Padre tuvo y tiene por nosotros. Él tiene un amor profundo. Yo puedo entender fácilmente por qué me condena. Yo puedo entender si Él decide no salvar a nadie. Si Dios decide a no salvar a nadie, ¿tú sabes algo? Él es perfecto y justo en hacerlo. Porque Él nunca rompió el pacto con nosotros. Fuimos nosotros que rompimos el pacto con Él. Fuimos nosotros que fuimos infiel a Él. Y lo seguimos haciendo cada día. Pero en Cristo todos nuestros pecados están perdonados. Esa es yo sé que voy a pecar.
Ustedes deberían saber que van a pecar. Eso no nos da libertinaje para pecar, pero tenemos un abogado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque Él no tiene que dormir. Nosotros sí tenemos que dormir y descansar. Dios no tiene que descansar. Constantemente está intercediendo por nosotros. Así que el Padre decidió hacer un pacto. ¿Con quién hizo el pacto? Con su Hijo. Tú sabes, el problema de los pactos en toda la Biblia, ¿quién era el problema? Nosotros. Entonces hizo el pacto con su Hijo. Y ese pacto no iba a fallar, porque su Hijo y Él son uno. Nosotros violamos la santidad, el carácter y la persona de Dios cuando nos rebelamos contra Él. Y aún así decidió amar lo inamable. Yo soy inamable. Lo voy a decir ahora mismo. Y decidió amarme. Y yo pienso la grandeza de Dios en amar un rebelde como yo. ¿Y cómo me amó? Aplastando a su Hijo. Aplastando a su Hijo. Así me amó. Y Él nos ama más que nosotros le amamos a Él. Y Él nos ama primero que nosotros le amamos a Él. C.S. Lewis lo dijo de esta manera: amar es ser vulnerable. Y el Padre se hizo vulnerable enviando a su Hijo para que muriera en nuestro favor. ¿Ha pensado cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama el Padre? Mira cuánto te ama. Te aplastó. No a mí, ni a ti, que lo merecías, sino a su Hijo. Él aplastó a su Hijo. ¿Has contemplado a Jesús siendo injustamente perseguido, golpeado, aplastado, castigado, molido, humillado, avergonzado y crucificado, y todo en silencio? Porque me amó a mí y te amó a ti. Entonces es difícil entender ese amor. Pero es el amor que el Padre tiene por nosotros. Vemos el capítulo 19, todo lo que pasa es el amor de Dios que Él tiene por nosotros. Por tanto, amó a Dios, a nosotros. ¿Qué hizo? El capítulo 19 lo aplastó por nosotros. No es el rey que queríamos, pero es el rey que necesitamos. Es el rey que yo necesito. Es el rey que tú necesitas. Y Él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por rescatarnos. Y yo quiero que nos lo sobrepasamos. Él nos rescató de la ira de Él. Dios me rescató de su ira a través de su Hijo. Jesús es el rey que murió por nosotros. Es el rey que cumplió la ley moral de Dios por nosotros. Es el rey que tomó toda la ira de Dios que yo merecía, que tú merecías, por nosotros. Eres el rey que venció la muerte, el pecado y el diablo. El rey que nos reconcilió al Padre. Él es el rey que envió el Espíritu Santo y que nos equipa para toda buena obra que el Padre tiene para nosotros. No es el rey que queremos, pero es el rey que necesitamos. Y muchas veces nos olvidamos del rey que necesitamos. Pensamos que necesitamos cosas de este mundo, necesitamos casas, posiciones, dinero, un retiro, pero olvidamos del rey que necesitamos. Todo lo que Jesús hizo fue porque amaba al Padre. Y era la intención del Padre salvarnos a través del sacrificio de su Hijo. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él sabía que me iba a aplastar a Jesús para salvar a John Martínez. Y coloca tu nombre. Eso es lo que hizo el Padre por amor. No es el rey que queremos, pero es el rey que necesitamos. Entonces es difícil contemplar cuánto me ama a Dios, cuánto me amó. Porque yo conozco
y conocía qué malvado yo era. Mira, yo te puedo engañar a ti, yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a mis hijos. Yo no voy a engañar a Dios. Yo era malvado. No hay otra forma de decirlo. Y en esa rebelión, Él decidió amar a un malvado como yo. No miras a los reyes de tu corazón. No mira a los oficiales de tu país, de cualquier país. Porque el rey que tú necesitas es Jesucristo, el hombre, el rey, el Salvador. Y una vez que tú le perteneces a Él y Él a ti, tu vida va a ser dedicada para someterse a Él a través de la obediencia. Es el rey que necesitas. Es el rey que necesitas. Y si tú no estás seguro de tu salvación hoy día, y si Jesús no es el rey de tu corazón, y tú no puedes ver que lo que Él hizo en este capítulo 19, ese sacrificio a través del Espíritu Santo, nada en esta vida te va a satisfacer. Nada en esta vida va a dar lo que tú quieres. Nada va a llenar ese hueco en tu corazón, porque no es el rey que tú necesitas. El rey que tú necesitas es el rey que vivió la vida perfecta por ti y dio esa vida para pagar los pecados que tú cometiste en frente de Dios. Tú puedes ser enemigo de Dios o puedes ser parte de su familia. Tú necesitas el rey y te animo que tomes esa decisión hoy día. Si no eres creyente, para rendirte al rey que necesitas. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, que tú nos amas. Ayúdanos para entender que Jesús es el rey que necesitamos. Y ayúdanos para ver que ese rey que necesitamos sea el deseo de nuestro corazón, que solamente tú puedes hacer, Señor. Transforma nuestro corazón, nuestros corazones, Señor, para ver y apreciar el rey que necesitamos, el rey eterno que se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.